Qué lindo es mencionar el nombre de Jesús. Precioso es el Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hay muchos que no pueden tener este privilegio. Y estamos en casa. Estamos en la casa de papá. Y eso es maravilloso. Comenzamos el 2025. Hay personas que todavía no saben que estamos en 2025. Estamos en 2025, de verdad. 2025. Y hemos estado orándole al Señor. Porque, como en otras ocasiones, creo que cada vez que el Señor nos da la oportunidad de entrar a una nueva temporada, tenemos que mostrarlo más a Él. Es más, tenemos que parecernos más a Él. Y la palabra que el Señor nos dice para este tiempo es que tenemos que mostrarlo a Él. Así es que el tema es mostrando el carácter de Jesús. Mostrando su carácter. Esta nueva temporada el Señor quiere que estemos enfocados en saber qué es lo que Él quiere. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo podemos saber lo que Él quiere? Buscándolo a Él. Estar enfocado en hacer su voluntad, no la nuestra. Ahí tenemos un conflicto, porque por lo general queremos hacer nuestra voluntad, ¿o no? La tendencia es que queremos hacer lo que queremos, no lo que el Señor quiere. Y muchas veces nos va de forma inesperada, porque queremos hacerlo de la manera de nosotros y esperamos que Dios haga lo que quiere hacer sin nosotros realmente hacer lo que Él quiere. Tenemos que conocerlo a Él. Este 2025 el compromiso es conocer de verdad a Jesús. Y yo sé que de verdad, con sinceridad, usted y yo tenemos que saber que debemos de estar lo más cerca posible de Jesús. Necesitamos estar cerca de Jesús. Sumamente cerca. Los tiempos están complejos, difíciles, pero cerca de Él es más ligera la situación. Estando cerca. Y es que cuando estamos cerca de Él, le conocemos. No porque alguien nos contó, no porque alguien nos habló, porque alguien me dijo, mira, hay alguien, Jesús, sino porque lo hemos experimentado nosotros. Porque Él se nos ha revelado. Porque hemos tenido un encuentro con Jesús. Yo no sé cuál fue el encuentro que tú tuviste con Él, pero tener un encuentro con Jesús cambia a la persona. Lo cambia porque lo cambia. Necesitamos conocerlo realmente a Él, tenerlo cerca. Y cuando lo conocemos, queremos ser como Él. Usted sabía eso, ¿verdad? Cuando conocemos a Jesús, queremos ser como Jesús. Pablo conoció a Jesús en un momento complicado de su vida, e inesperadamente. Y allí, en medio de un resplandor que le quemaba, solamente atinó a preguntar, ¿qué tú quieres que yo haga? Se le cayeron, el dominicano dice, se le cayeron los palitos a Pablo. Y cuando Jesús llega a nuestra vida,
se nos caen los planes que tenemos, porque entra un nuevo plan. Queremos ser como Él y crecer a su estatura plena, como dice Efesios 4:13. Crecer a su plenitud. Y nosotros tenemos que estar conscientes que para esta temporada, este tiempo, a partir de ya, los tiempos nos están diciendo qué tenemos que hacer. Yo decidí, no sé tú, pero yo te voy a decir lo que yo creo, lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. No seguir fingiendo ser cristiano. No quiero jugar con eso. No quiero. No sé tú, pero yo no quiero. Y por eso te estoy trayendo esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. A mí no me pasó lo mismo que a Pablo. Me pasó algo diferente. Cuando yo vivía una vida sumamente intranquila, complicada, desordenada, y sé, porque me di cuenta luego, que el Señor hizo de todo para hablar conmigo, para encontrarse conmigo. Y yo no lo dejaba. ¿Cómo así? Si no se lo permitía. Me mandaba gente al trabajo a sentarse y yo lo debatía. Yo me preparaba, creo que le he dicho esto en otras ocasiones, para debatir. Argumentos me sobraban, libros me sobraban. El que iba a predicar me salía casi avergonzado. Yo rechazaba la palabra. Algo terrible. Porque no entendía. Yo pensaba que estaba bien, pero estaba lleno de rencor contra Dios. Y eso te puede pasar a ti también. Quizá eso no te ha permitido entregarte plenamente a Él. Pero un día, en medio de la noche, en la tranquilidad de mi hogar, en un sueño placentero, usted sabe que el Señor me habló. Y aún en el sueño yo sabía que era Dios. Es la primera y única vez que he escuchado, creo que escuché la voz de Dios. Yo sé que hay mucha gente que lo escuchan, que le habla audible, puede hablar audible continuamente, pero a mí nada más me habló esa vez y yo entendí. A partir de ahí entendí que soy un pecador y que necesito recuperarme cada día, que necesito de su favor para levantarme cada día. A partir de ahí entendí que quería ser como Él, que quería parecerme a Él, que quería tener su carácter. Y usted me dice carácter bravo, con usted muy sonriente. No, en su forma de ser. Cómo nosotros actuamos ante las cosas que se nos presentan. ¿Qué hacemos? Ahí es que sale el verdadero yo. Podemos levantar las manos, siempre lo decimos. Y Jesús, Jesús, Jesús. Pero si no tenemos una entrega total a Él, nuestra mente, nuestro corazón saldrán cosas diferentes. Amén. El anhelo nuestro tiene que ser tener el carácter de Jesús. Jesús desde muy temprana edad mostró su carácter. 12 años tenía Jesús y en una fiesta se quedó en el templo. Los padres desesperados lo buscaban, pero Jesús estaba, ¿sabe con quién? Con los sabios consejeros del templo. Y usted sabe por qué a nosotros nos va muchas veces mal, porque el consejo no lo buscamos en los sabios de la iglesia. Lo buscamos en los emisarios que el diablo tiene por ahí afuera para que nos saquen. Usted no ve que mucha gente se va, pero no buscan el consejo interno, lo buscan afuera para que lo apoye. Son emisarios que el diablo usa
para sacarte del templo. Y te saca, porque tú no estás yendo al lugar correcto. 12 años ya Jesús sabía lo que quería. Tú y yo tenemos 5, 10. Aquí hay gente que tiene 5, 10, 15 años y todavía no sabe lo que Dios quiere con ellos. Y a ti yo te vengo a hablar esta mañana. No sabe lo que tú quieres ni lo que Dios quiere hacer contigo porque no te ha entregado completamente a Él. No te has rendido a Él. No le está buscando correctamente a Él. Y eso tiene que dejarnos a nosotros una gran reflexión. Si vemos la historia de Jesús, sus 33 años y medio aquí en la tierra, Jesús mostró que su corazón siempre estuvo conectado al Padre. Siempre estuvo conectado al Padre. Con sinceridad, tú y yo siempre estamos conectados al Padre. No lo hacemos porque no lo buscamos. Todavía nos falta enamorarnos de Jesús. Tenemos que enamorarnos de Jesús. Si tú comparas tu vida pasada con la vida que vive ahora, te das cuenta que tú necesitas acercarte más, necesitamos acercarnos más a Jesús. Lo necesitamos. Él es el único que puede hacer cosas extraordinarias en nosotros. Y miren que Jesús mostró compasión, que es lo que define el carácter, por doquier. En todos los milagros que Jesús hizo era compasión, pero mostró amor fuera de serie. Son cualidades de carácter. Mostró tener misericordia continua y lo muestra cada día. Tú y yo somos testigos de eso. Muestra empatía, que muchas veces nosotros carecemos de empatía. De ponernos cerca o en el lugar donde está la otra persona, para entenderlo, para en vez de juzgarlo, levantarlo. Jesús mostró y muestra firmeza de carácter. Y una de las cosas que nosotros penosamente nos escasea es eso, dominio propio. Vivimos cambiando continuamente porque lamentablemente no sabemos lo que queremos. Su carácter dulce y firme siempre fue dirigido a la misión que él tenía. ¿Cuál era su misión? Salvar a los perdidos, rescatar a los perdidos, no abandonarlos, sino traerlo a él, buscar lo que se habían perdido. Lucas 19:10 dice: yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo no vine a abandonarlo, yo vine a buscarlo, yo vine a restaurar el mundo que está cautivo en el pecado. No vengo a rechazarlo, sino a salvarlo. No vengo a condenarlo, sino a darle vida. Y eso lo hace alguien que tiene firmeza de carácter. Amén. Y hay una historia que todos conocemos, pero yo quiero contártela de nuevo. Juan 8. Hay una mujer que cometió pecado. Cometió un pecado. Y allí había, dice la palabra en el verso 2, maestro de la ley. Y habían escribas. Otra versión dice: habían fariseos. Ustedes saben quiénes eran los escribas, los que conocían los textos antiguos. Eran los estudiosos, eran los secretarios, los que redactaban para ese entonces. Y los fariseos eran los que conocían el Torá, la ley. Eran gente que conocían la palabra de Dios. Eran esos hombres que sabían que Dios decía: búscame primero a mí.
sabía lo que Dios decía, que el amor tenemos que mostrárselo a Él en todo momento. Sabía que tenían que amarlo a Él con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Y esos hombres decidieron ponerle una trampa a Jesús. Dice la palabra que habían sorprendido a aquella mujer teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, en adulterio. Pusieron a la mujer, oigan bien lo que hicieron aquellos hombres, que conocían la ley, conocían la palabra. ¿En medio de quién? De la gente. Allí había una multitud. Allí había mucha gente que estaba mirando aquel episodio. Yo creo que es un episodio bien triste y que ninguno de nosotros quiere verse ahí. ¿Sí o no? Ninguno. Algo feo, algo vergonzoso, algo terrible. Y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que esta clase de mujeres la matemos a pedrada. ¿Tú qué opinas? Le preguntaron a Jesús. Oiga, son atrevidos. ¿Qué tú opinas, Jesús, de esto? Porque la ley dice que tenemos que matarla. Y usted sabe que muchas veces nosotros nos encontramos en ese tipo de episodios, no exactamente ese, en otros, que podrían parecer más ligeros, menos complicados. Y así tomamos la persona y la ponemos en medio de la multitud. La ponemos en vergüenza a la gente. Pero miren lo que hizo Jesús. Ellos le hicieron la pregunta para ponerlo en trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Nosotros muchas veces tenemos lamentablemente las piedras, las manos llenas de piedra para lanzárselo a los hermanos. Así como estos hombres tomaron piedra en la mano para esa mujer, así nosotros muchas veces ligeramente lo hacemos. Quizás queriendo, quizás sin darnos cuenta, porque nos sale de repente. Pero Jesús muestra un carácter diferente a nuestro. Jesús pudo adherirse a ese grupo de personas para quedar bien con ellos, ¿sí o no? Y no estaba mal, porque ellos tenían la ley, estaban amparados ante la ley. Pero Jesús decidió hacer lo contrario. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo que eso puede lastimar, el daño y cómo puede lastimar un corazón. El lanzar piedra a los hermanos, pisotear a los hermanos, dejar al caído, no muestra un carácter cristocéntrico. Muestra un carácter débil. Muestra un carácter frágil. Muestra un carácter temeroso, con miedo, inseguro. Cuando tenemos el carácter de Cristo, venimos a restaurar con amor y mansedumbre. No venimos a dañar. Si Jesús no vino a dañar, ¿para qué yo tengo que dañar? Si Jesús no dejó al caído en el piso, ¿por qué tengo yo que dejarlo? ¿O acaso soy mejor que Jesús? Si Jesús no lastimó, ¿por qué tengo yo que lastimar?
¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hago entonces? ¿Qué hay en mí que está ocasionando que yo reaccione como reaccionaron esa gente en ese momento? ¿Por qué en vez de tener las manos llenas de piedra, no las tengo llenas de ofrenda de amor para ellos? ¿Por qué? ¿Qué hay en mí que me molesta tanto que cuando un hermano falla, yo tengo que pisotearlo? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mi corazón? Y yo sé que no es Jesús. Yo sé que no es Jesús, porque Jesús no lo haría así. Jugar con ese tipo de situación nos hace osados, porque estamos obviando las grandes consecuencias que eso puede acarrear a nuestra vida. Dañar a un hermano porque falló, abandonarlo porque pecó, y no estoy diciendo que pequemos, porque hay gente que de una vez podemos pecar, podemos fallar, no queremos muchas veces, pero fallamos, quizás en cosas que nos parecen menos importantes que adulterar, que robar, qué sé yo, pero fallamos. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Si fueras tú que estuvieras en la posición de esa adúltera, ¿cómo te gustaría que lo hicieran contigo? Si fueras tú quien estuviera en ese lugar de pecado, caído, derrotado, porque cuando pecamos estamos derrotados. Si fueras tú, ¿cómo te gustaría que alguien te trate? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué palabras te gustaría que te dijeran en ese momento? ¿Te gustaría que te pisotearan? ¿Que te avergonzaran? Mira a la hermana tal o el hermano tal. Mírala cómo va. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría estar en medio de una tribuna con los dedos señalándote? Así. Ella hizo. Él fue que lo hizo. ¿Cómo te gustaría a ti que te traten? ¿Qué palabras entonces quiere que te digan? Yo estoy para ayudarte, no te preocupes, todo va a estar bien. Eso es misericordia. ¿Estoy de acuerdo con lo que hiciste? No. Pero te tengo que ayudar. Sí. ¿Estoy de acuerdo con que peque? No. Pero estoy de acuerdo a que tú seas restaurado o restaurada. Esa es la actitud. Esa es la misericordia, esa es la compasión. Pero lamentablemente se nos hace más fácil avergonzar al otro, porque carecemos más que nada de carácter, de tener un carácter cristocéntrico. A veces nuestras debilidades nos traicionan. Muchas veces ese pecado que Dios permite que tú veas es que tú quizás lo estás cometiendo y sabes que es malo, pero es mejor proyectarte en esa persona y decirle, atreverte a decir lo que tú no quieres que te diga. Es más fácil así. Nos proyectamos muchas veces y ofendemos a los hermanos, los herimos. Nos metemos tanto en vergüenza que después no quieren ni volver a la iglesia. ¿Y quién va a volver? ¿Quién quiere estar ahí?
para que lo eliminen. No. La vergüenza saca a la gente de la iglesia. Lo saca. Y a nosotros debería darnos vergüenza ajena cuando no hacemos lo que Jesús quiere que hagamos. Cuando no demostramos misericordia, compasión, amor a la gente. Le estamos diciendo: vete de la iglesia. Abandona el batallón. Dejas la fila. Porque yo soy mejor que tú. ¿Y quién te dijo eso a ti? ¿Quién te lo reveló? ¿El Espíritu Santo? ¿No es Él que te está hablando entonces? ¿O no estás hablando? ¿Estamos entendiendo? Veo que están como medio espantados. Dale un aplauso al Señor entonces. Solamente te pido que piense como si fueras tú, que estuviera en esa condición. Y yo estoy seguro que el Señor nos está redarguyendo ahora. Porque nos vas a hacer la vida más ligera, más práctica, más sencilla, más fácil, más llevadera. Vamos a poder aceptar a las personas con sus condiciones, en sus condiciones. Y así lo podremos ayudar. Lo vamos a ayudar continuamente. Y esa persona, en vez de irse de la iglesia, va a querer estar ahí con los hermanos que son amorosos, porque va a decir: esa gente me ama pese a que fallé. Así mismo como Jesús quiere, ellos también me aman, y lo que quieren es lo mejor para mí, para mi familia. No se van a ir. Y eso van a traer a otros. Porque van a decir: allí donde yo voy, a donde me congrego, la gente tiene un amor inexplicable. Me acepta tal cual soy. Me ayuda a levantarme para que me vaya mejor cada vez. Aquí somos así en esta iglesia. ¿Somos así, sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. El Señor es bueno y no abandona a sus hijos. Si no te abandonó a ti, a mí no abandona a nadie. Así que tenemos que mostrar el amor de Jesús. Compasión, misericordia, empatía. Esos son los que determinan o muestran un carácter verdadero. La palabra es clara, sencilla pero poderosa. Y tú y yo necesitamos tener claro para este tiempo qué debemos de hacer en función al llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Sin embargo, como no dejaban de hacerles preguntas, Jesús se levantó y les dijo: escuchen, oigan qué preguntita le hizo Jesús. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, lance la primera piedra. Esta palabra es para que la compartamos en los grupos, porque aquí no hacemos eso. Aquí tenemos la mano llena no de piedra, de amor, compasión, misericordia. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Y al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse.
El Espíritu lo redarguyó. Le mostró su verdadero carácter. ¿Y quería Jesús hacer eso? Que ellos quizás se fueran confundidos. No. Jesús quería darle una enseñanza. Porque cuando estamos mal, Jesús no quiere que nos vayamos. Él quiere enseñarnos a hacerlo mejor. A hacerlo diferente. Comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con aquella mujer. Todos se fueron. Porque todo por cuanto hemos pecado, dice Pablo, todos fuimos destituidos. Tú y yo somos pecadores. Pecadores a la máxima expresión. Que contamos con la misericordia de Jesús. Su gracia. Que nos ayuda cada día a hacer las cosas diferentes. Su gracia. Contamos con su Santo Espíritu que muchas veces nos da para que nos pongamos en la línea, nos pongamos en el camino. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Eso suena lindo. Cuando nadie te condena. Sabe que cometiste la falta, pero encuentra tanta misericordia. Encuentra tanta compasión. ¿Cómo usted cree que esa mujer podía olvidarse de Jesús? ¿Cómo? Con ese trato que el maestro le dio a esa mujer. ¿Cómo usted cree que era capaz de decir que no quería andar con ese hombre que la había ayudado, que la había levantado? ¿Cómo si un hermano que tú gestiones su vida de esa manera? De un compañero de milicia caído, que lo levantemos con esa misericordia, va a querer abandonar la fila. ¿Cómo? No hay forma, no hay manera, porque la conciencia le redarguye. Y la historia de esa mujer es preciosa porque hizo cosas extraordinarias después de eso. Solamente un gesto de compasión, de dulzura, un gesto de misericordia. A Jesús no le interesa nuestro carácter como tal, que actuemos en función de nuestro carácter, porque sabe que un carácter caído, nuestro carácter es caído. Se entiende que somos caídos por el pecado, tenemos un problema con el pecado. A Jesús le interesa que nosotros le modelemos a Él. A Él. Amén. A Él es que tenemos que modelarle. Ella le respondió: así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: tampoco yo. Aleluya, eso sí es precioso. Tampoco yo te condeno. Y si Jesús no condena al caído, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué? Si Él es el Todopoderoso, si Él es el que tiene el sartén por el mango, ¿qué se dice? Así que se dice, ¿sí o no el refrán? Sartén por el mango. Él es el que tiene el control. Y si Él quiere ayudar, si Él quiere bendecir, si Él quiere salvar, si Él no quiere condenar, porque Él vino a eso, no a condenar, sino a dar vida, a salvar. ¿No tengo yo que hacer lo mismo? Amén. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo, sí o no? ¿Podemos hacer lo mismo, sí o no? Podemos hacerlo.
Claro, si esta palabra el Señor nos la da es porque nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo. La palabra es para edificarnos, para levantarnos cuando estamos mal. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús siempre en su historia, en todas las historias de la Biblia, mostró un carácter misericordioso. Con todo, con lo frágil, el caído, el herido, el condenado, qué sé yo. El que estaba atado, con el abatido, con todo mostró siempre un carácter compasivo. Miren todos los ejemplos lo que tenemos de los milagros que Jesús hizo. Jesús siempre, los ojos, era su compasión, son su compasión. Porque él lo miraba de lejos y lo miraba con compasión, dice la palabra. Mateo 9 dice que él lo veía con compasión, tenía compasión de ellos. Y les rogaba al Padre, dice la palabra. Amén. Compasión. ¿Necesitamos compasión para tener un carácter cristocéntrico? Sí. Porque al Señor le duele cuando nosotros no tenemos compasión del caído. Yo sé que al Señor le da tristeza. Cualquiera dice, pero porque sí, Dios es ira también. Dios tiene sentimientos, nosotros somos una imagen de Él. Le da tristeza. El carácter del siervo de Cristo debe de ser diferente al cristiano mundano. Cristiano mundano, sí. El carácter del siervo de Cristo debe de ser diferente al carácter de un cristiano mundano. ¿Usted sabe lo que significa un cristiano mundano? El que hace lo que quiera. El que hace lo que quiere. Ese es el cristiano mundano. Yo soy cristiano, pero hago lo que me da la... Y un siervo verdadero que tiene el carácter de Jesús va a hacer lo que dice Jesús. Va a hacer siempre lo que dice Jesús. Un carácter cristocéntrico tiene dominio propio. Santiago 1:8 dice que una persona de doble ánimo es inconstante en su camino. Y usted muchas veces, igual que yo, nos preguntamos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no somos constantes. Muchas veces no somos constantes en la oración. Muchas veces no somos constantes en la búsqueda del Señor. Es más, muchas veces no somos constantes en nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? A veces estamos creyendo más en las circunstancias que nos rodean que en el Dios de las circunstancias. El Señor desea forjar nuestro carácter para que podamos vivir una vida quieta y reposada, tranquila, sin ajetreo, sin complicaciones. Él no quiere que vivamos inseguros. Él desea que le mostremos la confianza aún a nuestros familiares. Cuando tenemos un dominio propio, carácter, firmeza de carácter, nuestro entorno lo ve y quiere ser como nosotros. ¿Usted cree que no? Sí, porque nos ven como modelos, nos ven diferentes. Cuando tú dentro de tu núcleo familiar eres capaz de mostrar un carácter cristocéntrico, tus hijos quieren ser como tú. Quieren tener lo que tú tienes. Quieren hacer lo que tú haces. En tu trabajo te ven diferente porque saben que tú tienes algo diferente.
Cuando se presentan las adversidades, tú te manejas diferente. Demuestra a Jesús aquí y lo demuestra allá. Tiene una sola vida, no dos. Porque penosamente muchas veces, y a muchos nos pasa, que aquí somos mansos corderos y afuera somos cristianos mundanos. Si yo soy cristiano, aquí tengo que ser cristiano afuera. Si muestro misericordia, aquí tengo que mostrarla allá. ¿O acaso nos olvidamos de cómo estábamos cuando alguien nos mostró a Jesús? Nuestro menú principal tiene que ser la misericordia, la compasión. Tenemos que ser pacificadores. Uno de los primeros mandatos que Jesús le dijo a los discípulos: vayan y digan, la paz sea sobre esta casa. Y si la reciben, la paz va a prevalecer en esa casa. Porque somos pacificadores. Son herramientas claras de nuestro carácter. Si tú y yo somos violentos, conflictivos dentro de nuestro grupo, dentro de la iglesia, tenemos un carácter no cristocéntrico. Nos podemos molestar, sí, pero al punto de ponernos enemigos del hermano, no. Pasa eso porque no tenemos un carácter real cristocéntrico. Porque somos pacificadores. En medio de la dificultad, en medio de los conflictos, nosotros tenemos que mostrar la paz de Jesús. Que esa paz sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Es la que nos vuela la mente. ¿Y cómo tú actúas así en medio de esta situación? ¿Tú no ves que tenemos problemas? Sí. Pero tenemos un Dios que controla todas las cosas. Entonces, ¿qué tipo de carácter tenemos? Proverbio 23:7 dice que lo que pensamos, eso somos. Ese es el filtro, la palabra. Si tú sabes los pensamientos que tienes, todos lo sabemos, porque aquí no hay personas con trastornos mentales, no lo hay, ¿sí o no? No hay trastornados mentales aquí, porque ya el Señor lo liberó. Entonces, si tenemos pensamientos que no van acorde con lo de Jesús, eso somos. Si tenemos esos pensamientos que dice Jesús, ese tipo de accionar, eso somos. No es complicado. Para tener el carácter de Jesús debemos dejar que Él nos gobierne. Y ese es el gran problema. ¿Cómo voy a dejar yo de hacer esto si a mí me gusta eso? Yo puedo dejarle eso al Señor, pero esto es mío. No funciona así. El Señor nos quiere en su totalidad. En su totalidad. Algunos pueden preguntar, pero ya yo recibí a Jesús. No podemos preguntar, claro, y es válido, sí. Pero de que hayamos recibido a Jesús y nos hayamos rendido completamente a Él, son cosas muy diferentes. Yo pude haber recibido a Jesús. Cuando yo andaba más perdido que no se sabe quién, yo pude haber recibido a Jesús. ¿Ha sido fácil para mí? No, porque el pecado que mora en mí, que mora en cada uno de nosotros, nos hace ver, como decía Pablo, somos miserables. Pablo decía en Romanos 7, pobre miserable de mí, que haciendo, hago lo que no debo y lo que no quiero hacer hago. Es terrible nuestra naturaleza caída.
Pero si recibiste a Jesús y todavía está luchando, está actuando de manera contraria a su palabra, es porque no nos hemos rendido a Él. ¿Por qué mejor luchar con Jesús a nuestro lado que luchar solo? Es mejor con Él que sin Él. Porque cuando nosotros reconocemos lo que somos, entonces ahí es donde Dios nos levanta, como lo dijo el apóstol Pablo, y se glorifica. Ahí en medio de esa debilidad es donde Dios se va a glorificar. Tu debilidad es lo que Dios necesita para glorificarse. Esa debilidad con la cual tú luchas es la que Dios necesita para Él glorificarse. Eso que tú estás padeciendo es lo que Dios necesita para Él hacer lo que tenga que hacer. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en sus manos. Si tú tienes una enfermedad, esa enfermedad Dios la va a usar para glorificarse en tu vida. Si tú te sientes atado por un pecado, Dios lo va a usar para Él glorificarse. Porque su palabra dice que en medio de la debilidad Él nos perfeccionará. Amén. Él nos va a perfeccionar. Pablo lo sabía cuando dijo: ya no vivo yo. ¿No lo han escuchado ese verso tan precioso del apóstol Pablo? Y tenía razón Pablo, porque conocemos las dos historias de Pablo, antes y después. Y él decía en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y para eso hay que tener carácter y hay que tener rendición total al Dios de los cielos. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Si no rendimos nuestro pensamiento al Señor, vamos a ser cristianos mediocres, todavía un poquito peor que mundanos. Y este 2025 no solamente vamos a levantar la mano para que digan que nosotros somos cristianos. En este 2025 vamos a tomar decisiones como dice Jesús que tenemos que tomarlas. Este 2025 nuestra propuesta tiene que ser que vamos a hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Ese tiene que ser el enfoque para este 2025. Si no somos capaces de eso, busquemos ayuda, busquemos consejo a los sabios, los ancianos de la iglesia, para que nos ayuden a encontrar la razón de nuestro ministerio, de lo que tenemos que hacer dentro de Fraternidad Cristiana. Mateo 16:24 dice: si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese, dejar de hacer lo que yo quiero hacer y hacer la voluntad del Padre. Rendirnos al Señor para hacerlo, para que Él haga lo que Él quiera hacer. Amén. ¿Cómo puedo yo entonces forjar mi carácter? ¿Cómo puedo forjar el carácter de Jesús en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Simple, acercándonos a Jesús. Ven, sube aquí un momentito, ven. Sí, ven. Acercándonos a Jesús. Párate ahí un momentito, ahí. Dale un aplauso al muchachito. Valiente, es un guerrero. Si yo me acerco a Él, puedo ver qué tipo de persona hay. A medida que me acerco, voy mirando qué tipo de persona hay. Puedo identificar con claridad. Igual cuando nosotros nos acercamos a Jesús, podemos saber qué Él tiene en su corazón, qué quiere para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración, por medio del ayuno. Nosotros salimos de un ayuno recientemente, ¿sí o no?
nos acercamos más a Jesús. Pero el ayuno no es para matar el cuerpo, es para vivificar el espíritu. Y el espíritu es lo que forja el carácter. A medida que yo le oro al Señor, me acerco a Él. Mientras más oro, más cerca estoy. Amén. Mientras más cerca estoy, más conozco de Él. Pero una oración no es un monólogo entre dos personas. ¿Cuántas personas ustedes ven aquí? Dos. No soy yo. Entonces lo hacemos mal. En este 2025 lo vamos a hacer diferente. Una oración entre dos personas. Les voy a dar un secreto. Mateo 6:8 dice que Dios, antes de nosotros pedir, sabe lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 6:8 sabe lo que necesitamos. Por ende, nuestra actitud ante Dios en una oración que puede ser eficaz es acercarnos con sentir de adoración y decirle al Señor: aquí estoy, me rindo a tu pie, quiero hacer tu voluntad, y me callo. A nosotros nos cuesta callarnos porque hablamos, no le damos tiempo a que Dios hable. Yo sé que a algunos de ustedes no le ha pasado eso, pero lo hemos pasado, de todo hemos pasado. Hablamos, y el Señor que, pero calla, hablamos, pero yo necesito, y hablamos, pero Él dijo que Él sabe lo de antes de tú hablar, que sabe lo que tú necesitas. Y hablamos. Si venimos con una actitud diferente de oración ante el Padre, nos acercamos al trono, le decimos: aquí estoy, Señor, y Él nos va a decir qué hacer si nos callamos. Un aplauso ahí a ese jovencito, muy amable. Es como cuando nosotros comenzamos a practicar deporte o hacer ejercicio. Por ejemplo, yo tengo un tiempito obligado, me puse a caminar. Al principio nos cuesta, así es la oración. Nos cuesta. A mí sí siempre me costó. El asunto es que cuando tú comienzas te duelen los músculos, los tejidos. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, séptimo día, octavo, casi 10 días. Te molestan las extremidades, los músculos. Pero a medida que tú te vas ejercitando, entonces el cuerpo te lo va pidiendo. Necesito practicar, mi cuerpo ya me está pidiendo que tengo que practicar. Así es la oración. Al principio se nos hace incómodo, pero seguimos intentándolo. Ya los 10 días, 15 días, 20 días, se nos hace una necesidad. Se nos hace una necesidad. Y ya el espíritu nos despierta hasta medianoche, tiene que orar. Pero no sé por qué me despertó, porque quiere que ore. La oración es una práctica, pero sobre todo que entendamos cómo orarle al Señor. No le pidamos tanto al Señor. Deje de estar pidiendo tanto al Señor. Lo único que yo le pido al Señor es que me ayude a tener el carácter que tiene. Las cosas que yo le pido al Señor es que yo pueda ser compasivo, que yo pueda ser misericordioso, que la gente pueda ver la luz de Él en mí. Yo no le pido carro, no le pido casa, no le pido nada de esas cosas. Yo no tengo tiempo para pedir esas cosas, porque Él sabe que tengo necesidad de esas cosas. Tu oración es forjar tu carácter. Y a medida que forja tu carácter, te vas a parecer más a Él. Y podremos actuar conforme a Él. A esa mujer no la vamos a condenar más. La vamos a levantar. La vamos a abrazar.
No nos vamos a enemistar con ella porque pecó ni con él. Nos vamos a abrazar, nos vamos a acercar más a él o a ella. Porque el amor nos abraza. El amor abraza. Y nosotros somos cristianos que abrazamos, que amamos, que respetamos el derecho del otro. Amén. Pedro, mucha gente, nosotros todos lo hemos criticado a Pedro porque en un momento negó 3 veces a Jesús. Porque vemos la parte negativa. Y es bueno porque aprendemos de esas cosas. Pero a mí lo que más me sorprende de Pedro y me alegra de Pedro era que la gente veía a un Pedro parecido a Jesús. Búsquenlo en Mateo 26. Nosotros estamos enfocados, fue que lo negó 3 veces, y sí lo negó. Pero la gente miraba a un Pedro que tenía características de Jesús. Y que la gente vea en nosotros las características de Jesús, es un gran camino recorrido. Significa que tenemos cercanía con Él. Si estamos cerca de Él, nos vamos a parecer a Él. Amén. Así que ponte de pie. Dale un aplauso grande, grande al Señor. Hace mucho tiempo estamos esperando un avivamiento. Mucho tiempo estamos proclamando un avivamiento. Y si no hay cambio, no hay avivamiento. Si tu vida no cambia, si yo no cambio, el avivamiento no va a comenzar. Porque comienza contigo y comienza conmigo. No va a comenzar con otros. Es contigo y conmigo que va a comenzar el avivamiento. Dios nos está llamando a cambiar. Para avivar a otros a través de nosotros. Él nos está llamando a cambiar para que otros se motiven a seguirle. Él nos llama hoy a cambiar nuestra manera de ser para que otros vean su luz en nosotros. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tiniebla nunca. Nosotros somos la luz de Jesús. Y donde pasamos, la claridad se nota porque somos diferentes. Vamos a practicar el carácter de Cristo. Vamos a mostrar este 2025 que somos sus hijos, que somos su modelo aquí en la tierra. Cierra tus ojos, solamente conéctate. Yo sé que un poco el Espíritu de Dios está aquí, está en ti. Él está llamando, te está tocando ahora. Él está cercano a nosotros.